esa cumbre de la OTAN. Y, por cierto, la cumbre empieza con una noticia por todo lo alto. Turquía dice sí a la entrada de Suecia en la OTAN y solo lo hace días después de que, por ejemplo, los nervios estuvieran a flor de piel en Turquía por la quema de un Corán en Suecia. Pero algo ha pasado, algo ha ocurrido para que Turquía, que ya lo fue con Finlandia y lo volvía a hacer más bien con Suecia, era el escollo. Pero ahora el país, que por cierto parecía estar más neutral con Rusia y ser uno de los más neutrales dentro de la OTAN con respecto a Moscú, ahora Turquía de repente da su visto bueno para que Suecia entre y para que Rusia, con la que estaba negociando una nueva extensión del acuerdo del grano, ahora se ponga todavía más furiosa porque tiene un nuevo miembro de la OTAN cerca de sus fronteras. La cuestión es qué ha pasado aquí para que de repente Erdogan cambie tanto de opinión y pase de decir que Suecia no ha cumplido con sus peticiones de antiterrorismo y ahora de repente dé su visto bueno. Hubo algo el viernes que empezaba ya a cantar, les diré. Jens Stoltenberg se reunía con Suecia, Finlandia y Turquía y salía luego en rueda de prensa a dar cuenta de lo que se había hablado en esa reunión. Algo parecía ocurrir ahí porque de repente Stoltenberg sale ante los medios y anuncia una reunión con Turquía y con Suecia el lunes, es decir, ayer. Mismo día en el que se estaba ya preparando todo para que comenzara la cumbre de la OTAN y dice el pasado viernes que cree que puede haber un resultado positivo en la cumbre de la semana que viene, eso sí, sin especificar si eso de resultado positivo es un eufemismo para no decir directamente que cree que Turquía va a dar su visto bueno, que va a dar un sí a la entrada de Suecia, o más bien lo que se va a conseguir es un avance de las negociaciones. Escuchen lo que decía el viernes Stoltenberg. And what we are all working to achieve is a positive decision at the summit, where Turkey makes clear that they are ready to ratify. But then we still have some more work to do, and we are working on that now. We had a meeting today. We will work over the weekend, and then I will meet with the Prime Minister and the President on Monday. But of course, a ratification in the Turkish Parliament will not happen before Monday. But we can have important political decisions. But to ensure that to happen, we will work hard from now and until Monday. Bueno, pues lo acaban de escuchar. El viernes Stoltenberg ya tenía esperanzas de que algo positivo podía ocurrir. Y aquí es donde empieza la cronología de una entrada anunciada, una entrada en la OTAN anunciada. Bueno, aquí pueden ver, porque les hemos preparado este gráfico, con la cronología de los hechos para entender qué es lo que está pasando aquí y qué ha ocurrido en los últimos días. Todo empieza, les diré, este fin de semana, concretamente el domingo. Medios como la CNN aseguran que el domingo Biden y Erdogan hablaron. Hubo una llamada, aunque en este caso no sabemos si con un teléfono rojo, como se decía que se hacía en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. La cuestión es que el domingo Estados Unidos, el país con el mayor ejército de la OTAN, llama al país con el segundo mayor ejército de la OTAN, Turquía. Un país, por lo tanto, con mucho poder militar dentro de la Alianza Atlántica y que conviene tener de su lado. Ya entonces la Casa Blanca daba pistas de que la conversación había ido bien. De hecho, los portavoces aseguraban que Biden había expresado su deseo de que Suecia entrara en la OTAN lo antes posible. Muchos expertos insisten en que aquí Estados Unidos ha sido clave, que ha sido Biden quien ha gestionado todo y que el precio a pagar habría sido la entrada de Turquía en la Unión Europea. Casualmente ayer a media mañana, aproximadamente, Erdogan lo menciona en público. Sus palabras fueron: primero hay que aclarar el camino de Turquía en la Unión Europea y luego aclararemos el camino de Suecia en la OTAN, igual que lo hicimos con Finlandia. Es decir, toda una declaración de intenciones por parte de Erdogan, por parte de Turquía. Una declaración por la que, por cierto, se le preguntó a Jens Stoltenberg. Y sorprendentemente, en lugar de echar balones fuera, Stoltenberg dice que apoya la petición de Turquía. Stoltenberg que ni pincha ni corta en la Unión Europea, porque la OTAN no tiene nada que ver con la institución comunitaria, aunque muchos de sus miembros estén también en la Unión Europea. Escuchen lo que decía Stoltenberg respecto a su apoyo a la petición de Turquía de entrar en la Unión Europea si Suecia entraba en la OTAN. I support Turkey's ambitions to become a member of the European Union. At the same time, we need to remember that what we agreed in Madrid
was a specific list of conditions that Sweden has to meet to be a full member of the alliance. And Sweden has met these conditions, and that's about removing restrictions on arms exports. Bueno, eso fue ayer a media tarde aproximadamente, a mediodía más bien. Pero luego de repente a eso de las 9 de la noche, hora española, salta la noticia. Turquía anuncia que acepta la entrada de Suecia en la OTAN y justo después de haberlo vinculado con su entrada en la Unión Europea, justo después de que Stoltenberg dijera en público que apoyaba la petición de Turquía cuando bueno, pues está pidiendo a cambio algo que no tiene nada que ver a priori con la OTAN, con la Alianza Atlántica. Bueno, por cierto, ese audio tenía algún problemilla, pero era directamente el audio que entraba desde la señal de la OTAN. Así que, bueno, les pedimos disculpas por nuestra parte. Precisamente lo que se dice entre pasillos es que efectivamente lo que ha hecho Turquía es jugar la baza de pedir algo a cambio, pedir entrar en la Unión Europea a cambio de que Suecia entrara en la OTAN. Y parece que eso es lo que bueno, desde la OTAN han conseguido o han utilizado para conseguir convencer a Turquía, que se le ha hecho una especie de promesa de que ese camino hacia la Unión Europea, que ya lleva 36 años sin dar sus frutos, va a agilizarse. De hecho, desde Ankara, los medios de comunicación citan fuentes oficiales que dicen que Erdogan se aseguró que Suecia iba a dar todo su apoyo a la entrada de Turquía en la Unión Europea. Súmenle a eso el apoyo literal de Stoltenberg, que lo acabamos de escuchar, y la mención de Biden de que quería que Erdogan ayudara a aumentar la seguridad en la zona euroasiática. Pero puede que la promesa de una mayor agilidad en la entrada de la Unión Europea no sea lo único con lo que se ha convencido a Turquía para que esta cumbre de la OTAN sea tan histórica, como ha dicho hoy Stoltenberg. La cuestión es que el secretario general de la OTAN hoy ha sugerido que no hay nada detrás de ese acuerdo, que no hay otra cosa, que no hay acuerdos paralelos, nada más allá de que Suecia ha cumplido con las peticiones de Turquía. Escuchen a Stoltenberg. So this is about stepping up the cooperation to fight terrorism, which is extremely important for Turkey, but also for all NATO allies. It's about the lifting restrictions on arms exports, and it's also about ensuring that this is a long-term continued cooperation between Sweden and Turkey also after accession. So there are no other agreements. The agreement is public as the agreement was in Madrid. Pero ojo, porque sí que hay declaraciones de Stoltenberg de las últimas horas asegurando que Suecia ha acordado apoyar activamente los esfuerzos para volver a poner en marcha el acceso de Turquía a la Unión Europea. Lo ha reconocido Stoltenberg, pero es que además también estaba así de claro, como están viendo ustedes en pantalla, en el acuerdo de 7 puntos firmado ayer entre Turquía y Suecia. Directamente se reconoce esto que acabamos también de poner en boca de Stoltenberg, que Suecia va a dar todo su apoyo, y lo pueden leer ustedes de esa captura que les hemos hecho, de esa imagen del 6º punto de ese acuerdo entre Turquía y Suecia, donde dice: Suecia va a dar todo su apoyo para revitalizar el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, incluida la modernización de la Unión Aduanera, Unión Europea-Turquía y la liberalización de visados. Bueno, pues aquí queda bastante claro, ¿no? Parece que queda muy claro, efectivamente, que aquí la Unión Europea ha jugado un papel fundamental para convencer a Turquía de que, bueno, pues permita también la entrada de Suecia a la OTAN. Pero aquí hay otro tema también: la venta de cazas F-16 por parte de Estados Unidos a Turquía. La semana pasada un grupo de senadores pidieron a Biden que retrasara la venta de estos cazas a Turquía, una venta que, por cierto, iba a ser una de las mayores ventas de armas en la historia. Pero ahora, de repente, justo al día siguiente de ver que Turquía ha dado un vuelco a su opinión sobre la entrada de Suecia, Jake Sullivan, asesor de seguridad de Biden, dice esto: que Estados Unidos va a transferir aviones de combate F-16 a Turquía, pero que primero lo tiene que consultar con el Congreso. Pero aquí ya vemos más firmeza que en la afirmación o las palabras anteriores que veíamos de Estados Unidos, que eran, bueno, vamos a ver qué hacemos sobre este tema. Ahora parece que dicen sí, pero pasando por la consulta del Congreso, pero el sí parece bastante claro. La cuestión es que los últimos movimientos de Erdogan se están alejando mucho de esa postura más neutral que tenía Turquía hacia Rusia en los últimos meses.
Recuerden que además Turquía se había postulado como mediador en el acuerdo del grano, como negociador. Y hasta ahora lo que quería también era conseguir que Rusia extendiera ese acuerdo del grano cuando venciera la semana que viene. Claro, después de que Turquía haya facilitado que a Rusia le crezcan las amenazas de la OTAN justo al lado de sus fronteras, parece difícil, incluso imposible, pensar que Rusia pueda aceptar las condiciones de Turquía y volver a extender el acuerdo del grano la próxima semana. Esa va a ser la siguiente gran cita geopolítica. El próximo 18 de julio, ¿qué va a ocurrir cuando acabe, cuando expire ese acuerdo del grano entre Rusia y Ucrania? Un acuerdo que se ha gestado también en el amparo con las negociaciones realizadas por Turquía y por la ONU, por las Naciones Unidas. Lo veremos. Lo que sabemos es que efectivamente la letra pequeña de ese acuerdo nos asegura que Turquía ha negociado una revitalización del proceso de entrada en la Unión Europea con el apoyo total de Suecia. Veremos si realmente esa llamadita también con Joe Biden el pasado domingo, solo 2 días antes, bueno, un día antes realmente de que se produjera esa decisión por parte de Turquía, tuvo algo que ver, y aquí también se habló de entrar en la Unión Europea. Por cierto, hablándoles también de geopolítica,